Lunes 17 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos de las portadas, de las informaciones que aparecen en las portadas de los diarios cordobeses, Diario Córdoba, El Día, ABC, y como cada lunes se incorpora Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, muchas gracias, José. Director de ABC Córdoba, como saben, regresa después de este descanso de vacaciones, que espero que haya sido, al menos que sea reparador. Bueno, sí, yo creo que lo ha sido, Hoy tenemos las portadas, lo sospecharán ya porque ha sido noticia nacional durante el fin de semana, el famoso informe de la Comisión de Expertos del Ayuntamiento de Córdoba, las reacciones a este informe. En la que viene en el Diario Córdoba y El Día es la respuesta del Partido Popular, que ayer en una comparecencia hizo su candidato a la alcaldía y actual portavoz municipal. Dice el Diario Córdoba: Bellido no ve a Ambrosio con el coraje de llegar al final con la mezquita. ¿Lo ven? El Diario El Día, parecido, el PP augura que Ambrosio no se atreverá a nada con la mezquita. Y en el caso del diario ABC, en el sumario, habla de expertos que han visto este informe, han estado analizando el informe presentado y detectan o alertan de errores, dice, y dislates del informe sobre la mezquita catedral. Un informe que, como saben, se presentó el pasado sábado, por parte de este equipo de expertos como ayuntamiento, y que que tiene una serie. La primera conclusión a la que llegan es que la mezquita, dijo Mayor Zaragoza, que es quien presentó el informe, la mezquita nunca ha sido de la Iglesia y por lo tanto lo que corresponde es reclamarla para la titularidad pública. Es la respuesta que estamos viendo ahora, las consecuencias de aquella declaración. Bien, bueno, la cuestión del informe es muy clara, ¿no?, desde mi punto de vista. Este es un informe cuyas conclusiones estaban escritas antes de que se elaborase, ¿no? Lo llamativo ha sido que, habiendo estado hecho, como estaba a primeros de año, se guardase en un cajón y haya salido ahora justo cuando se vuelve a retomar el asunto de la titularidad de la mezquita a partir de la decisión del Gobierno de publicar el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia Católica. Evidentemente, la mezquita catedral en todo este contexto es la gran pieza de caza, por decirlo de alguna forma, ¿no?, la joya de la corona de esta nueva diatriba que abre el Gobierno de Sánchez. A partir de ahí, evidentemente, como hoy ponen de manifiesto expertos a los que desde ABC hemos consultado, historiadores, juristas, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, notarios, el informe está lleno de errores, el informe está lleno de dislates y carece, desde mi punto de vista, de un rigor histórico, puesto que hace afirmaciones tan taxativas como la que tú has hecho, de que no ha sido nunca de la Iglesia, no aporta ningún documento que así lo avale y se basa en deducciones, digámoslo así, de situaciones que se daban hace 8 siglos, de si el rey Fernando III no fue a un acto del Cabildo o si había unas normas protocolarias de entrada por la puerta del perdón. Es decir, yo creo que desde el punto de vista histórico dejan bastante que desear. Yo no soy historiador, pero más llamativo me parece aún que un informe que se hace para reclamar la titularidad de un bien no esté firmado ni por un jurista, ni un informe en el que se pone de manifiesto un mal estado de conservación de la mezquita catedral, como llega a decir, que está más o menos como hace 90 años. Aquel que haya tenido oportunidad de leérselo así lo puede comprobar. Tampoco esté firmado por un arquitecto, que sería lo más lógico. Un informe que hace clarísimas omisiones, tanto de parte, es decir, de los argumentos que puedan exponer o se hayan expuesto desde el Cabildo, de las inversiones que ha hecho el Cabildo para el mantenimiento, o de lo que vienen diciendo desde hace ya años, como digo, desde profesores de la universidad, registradores, incluso profesores de Derecho, sobre argumentaciones dando en detalle cuestiones que avalan la propiedad de la Iglesia, omitiendo, y permítame que me extienda, omitiendo también la propia alcaldesa, que es otro de los sinsentidos de toda esta historia, ¿no? Un informe de la Asesoría Jurídica Municipal que le indica a la alcaldesa que no hay motivo para reclamar la titularidad de la mezquita porque es de la Iglesia Católica, omitiendo un informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado del año 2014 que publicábamos en ABC la semana pasada, que a su vez se hace eco del informe de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Hacienda.
en el que incurren en lo mismo. Es titularidad de la Iglesia Católica, al Estado no le consta que sea un bien propiedad pública. Lo que ocurre, Paco, que en este caso escritura no existe, nadie tiene la escritura de la mezquita catedral. Hombre, es que estamos hablando del año 1238. Quiero decir que lo que se pone en perdona, cuestión... yo creo que es que ese es un poco el problema que está ocurriendo Bueno, pero por ejemplo, la Catedral de maremano. Sevilla sí tiene escritura. El rey Alfonso XIII le entrega al obispado de Sevilla la Catedral de Sevilla. Y figura así. Bajarnos al retorno, compañero, que se oye en la micrófono de órdenes. Sí que consta esa donación. De una parte, la mitad se la quedó uno, la mitad, y consta esa donación. En Córdoba no existe ese papel. Yo dos cuestiones al respecto. Una de los planteamientos también más llamativos que hay sobre este asunto, de cómo se está retorciendo, es que se pretende aplicar el esquema del siglo XXI al siglo XIII. Es decir, no tienen escrituras. Claro, es que en el siglo XIII no había escrituras como hoy compramos una casa y vamos con la escritura al registro de la propiedad, ¿no? Ni existía registro de la propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la Mezquita Catedral, como hoy publicamos en ABC, existe un libro que se llama Los 20 Códigos de los 20 Reyes, me parece, donde se refleja, es un libro de la época, donde se refleja, y eso es una prueba documental, que el rey Fernando III donó el solar donde está la mezquita, donde estaba la mezquita cuando conquista la ciudad y se consagra por la Iglesia, a la Iglesia, estableciéndose allí la sede episcopal. Y además, posteriormente, en esa época, una cosa que se llamaban los fueros de ley, creo, era cuando llegaba el rey, conquistaba las ciudades, se establecía una serie de fueros que él otorgaba, las condiciones de esos fueros establecían, entre otras cuestiones, esa propiedad a la que se apela. Dicho todo eso, es decir, a mí me llama también poderosísimamente la atención, y si aplicamos la lógica de un juicio, cuando uno va y demanda a una persona y le acusa de algo, la persona que acusa, que demanda, tiene que probar lo que está acusando, la carga de la prueba. En este caso es al contrario, en este caso se le exige a la Iglesia que demuestre la propiedad, pero quien demanda esa propiedad, que es en este caso el ayuntamiento, en un doble sentido y con la ambigüedad característica del actual ayuntamiento, o el Estado, sería quien tendría que demostrar que es suyo, ¿no? Porque la frase está clara, la mezquita nunca ha sido de la Iglesia. Han podido pasar 2 años, pero para llegar a esa frase no hacía falta estas alforjas, ¿no? Que eso otra, ¿cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Córdoba esta comisión de expertos? Pero bueno, demuestre usted que es del Estado o que es público, y no con una serie de afirmaciones hechas, entiendo, por los 2 historiadores que aparecen firmantes del informe, que, hombre, me parece que en estudios históricos hay un poco más de rigor a la hora de hablar, ¿no? Y sobre todo que podían haber aportado físicamente las pruebas que citan en el informe. Entonces, yo creo que es un tema, y para cerrar un poco la intervención, es una magnífica cortina de humo que siempre aparece y desaparece, justamente cuando se van acercando elecciones, que ahora ha encontrado un trampolín muy interesante, como es la disyuntiva del Gobierno del listado público de los bienes inmatriculados por la Iglesia, y que evidentemente con este informe que ha dicho la alcaldesa que se lo va a mandar al Gobierno, yo no sé si con este informe se va a ir al Gobierno a juzgar o no, pero creo que al final, en resumen, lo mejor, yo creo, y es mi opinión, es que acabase el tema en los juzgados, ¿no? Sí, creo que es la mejor manera de acabar con tanto ruido, claro, y de aclarar las cosas. Y evidentemente habrá quien no le interese que llegue al juzgado, porque entonces en el terreno en el que nos movemos ahora mismo, el terreno político, el terreno ideológico, todo este debate, todo este asunto gaseoso les interesa, porque hay mucho ruido ahora mismo sobre el asunto, de nuevo a nivel nacional, como en otras ocasiones, no es nada nuevo, pero evidentemente no hay nada aclaratorio, con lo cual lo mejor es que si entienden que hay argumentos para demostrar que no es de la Iglesia y demostrar que es un bien público, lo mejor es irse a los tribunales. Probablemente sea la única manera de revocar una inscripción. Por cierto, si algo está inscrito en el juzgado, para que se retire la inscripción tiene que ser un juez que determine que esa inscripción fue errónea, con lo cual... Primero determinarlo el registrador y después, evidentemente, irse al juzgado, que esa es otra, ¿no? En los informes que citaba antes del Gobierno del año 2014 se dice literalmente que la inmatriculación de la mezquita fue legal, porque se hizo conforme al ordenamiento jurídico que había en aquel momento. Lo que pasa es que, Paco, como decía, el informe está elaborado a instancia de parte, y yo no he visto nunca un informe en que se encargue
y que sale al contrario de quien lo encarga. O sea, que esto parece que pues son informes por encargo. No se nos puede vender pero que son expertos. ¿Expertos en qué? ¿No? Yo creo que los expertos y personas con rigor deberían haber hecho un trabajo mucho más objetivo, contando con más profesionales. Sobre todo lo que me llama la atención es eso, es decir, yo hago un informe para hablar sobre la titularidad de un bien y ese informe no lo firma ningún jurista. Pues hay que recordar que estaba Carmen Calvo en esa comisión, que lo dejó por estética, porque entendió que como vicepresidenta de Gobierno iba a estar en esta comisión, pero estuvo inicialmente en esa comisión, que era la jurista que estaba. No lo firma. No lo firma porque no dijo sabemos ella... si ha hecho aportaciones o no ha hecho aportaciones, tampoco nos lo explicaron si ella ha aportado el lado... De todas formas, en el informe de 20 folios, creo que la parte jurídica apenas es un folio, lo demás es un relato histórico, sí. Hombre, bastante cuestionable, ¿no? Y bastante de parte, ¿no? Que esa es otra, ¿no? No sé cuál es la historia verdadera en estos casos, si las que nos cuentan una parte u otra, sí. ¿No? Un tema que va a acabar en tribunales casi seguro, porque aunque ahora se decidiera actuar, el Ayuntamiento no puede reclamar, porque está claro que nunca, dicen ellos, nunca fue de la Iglesia, lo que nunca fue del Ayuntamiento. También está claro. O sea que si hay una herencia de la Corona de Castilla con respecto a la ciudad conquistada, al Califato de Córdoba, y esa es la herencia que pretende demostrar este informe, que pasó a la Corona española y actualmente al Estado español. El Ayuntamiento nunca tuvo propiedad, titularidad, y eso está claro, que es lo que dijo el informe que se elaboró por parte del Ayuntamiento. Y por parte del Gobierno, o sea, del primero que dice que no hay nada que coste en el Estado, ni en la Corona, ni en nada a favor del Estado, de la mezquita catedral, es el propio Gobierno. Es decir, imagínate que ahora el asunto llega a un juez y un juez tiene sobre la mesa que el mismo Gobierno le está diciendo que no hay nada de constancia documental como propietario de un bien, pero a la vez está demandando ese bien. El juez lo primero que tendría que es aclarar esas dos opiniones de una misma administración como es el propio Gobierno, ¿no? Más todo ese hilo histórico de la Corona de Castilla hasta nuestros días, bueno, ver un poco que no sé si tiene una legitimidad plena, hablando de hace 8 siglos, lo que pueda estar ahora en manos del Estado de hace 8 siglos, o el viaje de la Corona de Castilla por parte de la historia. También, evidentemente, por esa regla de 3, puede que esté diciendo una barbaridad, el Estado sirio, de donde procedía la dinastía omeya, podría reclamar también la mezquita catedral, porque según el informe, antes de esa mezquita aljama, allí no hubo ni siquiera una basílica visigoda. Pone en cuestión y dice directamente que allí no existió una basílica visigoda, con lo cual también puede tener legitimidad plena como heredero de la dinastía omeya el Estado sirio de reclamar la titularidad de la mezquita. Yo creo que es un poco ese dislate del que se hacían eco hoy los expertos en el periódico, en el que estamos ahora mismo con este asunto. Bueno, pues seguro que este asunto acabará, como dicen, en tribunales, y seguro que algún día se resolverá, porque el trasfondo mucho más profundo de quién es el que pone en el buzón el propietario de ese inmueble. Bueno, en cuanto a la foto, vamos a cambiar de tema absolutamente. El Día de la Bicicleta que se celebró ayer, la fiesta de la bicicleta, dice el diario Córdoba, los cordobeses se suben a la bici, el diario El Día por un transporte saludable. Una foto que a mí me parece muy interesante, 8.000 personas contó ayer el diario Grupo Yolí en esta fiesta, que yo no sé dónde está el resto del año. Y tampoco sé si las políticas municipales de fomento del transporte alternativo, en este caso de la bicicleta, un transporte ecológico, un transporte saludable, un transporte que no contamina, ¿hasta qué punto causa el efecto? Porque yo veo mucha gente el día de la fiesta, para el resto del año, hay un par de contadores de bicicletas, lo han visto ustedes también, sí. Y a veces son desoladores. Sí, yo paso todas las noches por uno, el de la avenida Conde Valellano, y nunca he visto pasarlo de 600 bicicletas al día, ¿no? A ver, yo creo que en esta fiesta hay muchísimas personas con bicicleta de manera ocasional, ¿no? Porque son personas que, por ejemplo, salen los domingos en familia, o salen los domingos a hacer deporte, o usan la bicicleta de manera esporádica y no a diario, ¿no? Como si hay otras personas que lo utilizan. De todas formas, yo sí coincido contigo en que realmente el desajuste que yo veo está en el uso de la infraestructura que ya hay de los carriles bici y en la falta, digamos, de concienciación, de circulación de los ciclistas, de algunos ciclistas, de otros no, verdaderamente por donde está establecido, que es el carril bici. Ahí yo creo que todas las personas que nos estén viendo ahora habrán sido protagonistas de los típicos rifirrafes que hay cuando un peatón va por la acera y aparece un ciclista de la nada a una velocidad a la que no se puede ir, y esa convivencia en la acera, pues bueno, genera pequeños problemas, pero bueno, no responde un poco a una concienciación clara.
de que es un medio saludable, de que es un medio de transporte cada vez más en boga, de que es necesario, de que es necesario que haya carriles bici, que se respeten a las bicicletas, pero que sobre todo sepamos circular, ¿no? Que es muchas veces lo que se nos olvida. Pero y sobre todo lo que yo decía, que no sea una iniciativa puntual una al año, sino que haya una serie de incentivos, no digo económicos, sino otro tipo de incentivos, para que la gente utilice la bici, porque hay bicicletas en Córdoba. Se puede circular, se sabe circular, pero luego no se circular. Durante el día no ve... Córdoba es muy cómoda para andar en bicicleta, se puede ir al trabajo en bici, pero luego a lo mejor no hay el resto de medidas, no sé, aparcamiento de bicicletas, que sean seguros, no sé, o no se completan los anillos de sí, bueno, yo creo que de momento es un poco lo que resta, aunque se están haciendo ahora más kilómetros de carril bici, pero una vez que esté completo el anillo, sí sería buena una política de verdad de concienciación, de formación, de aparcamiento, de facilitar el tránsito por la ciudad, que como tú dices es cómodo, ¿no? En algunas calles más que en otras, pero bueno, hay ciertos circuitos, sobre todo estos anillos que sabemos en las grandes avenidas, que sí permiten trasladarte sin ningún tipo de problema, pero recuerda ese sistema de alquiler o de uso de bicicletas públicas, que no es nuevo, que se implantó aquí en Córdoba probablemente hace más de 15 años y apenas se ha desarrollado. Yo creo que sigue estando el mismo número de bicicletas en ese sentido, ¿no? No sé muy bien si, bueno, porque la gente prefiere usar la suya, pero lo que está claro es que esa fotografía, que puede ser muy puntual, muy festiva, no se corresponde con la realidad, ¿no? Con la realidad del uso de la bicicleta como un medio de transporte importante. A eso me refería, que tiene más de festivo que de reivindicativo, que al final esta gente que estuvo ayer en La Victoria o en República Argentina no va a ir hoy en bicicleta a su trabajo. Probablemente no. Ni va a pretenderlo siquiera, o sea que parece como que... Sí, la mayor parte ya es algo más lúdico de los fines de semana y ocasional. Sí. Bueno, un par de cosas de actualidad. Dice el Diario de Córdoba en un cintillo en la portada que el Cercanías está en prueba. Bueno, una prueba tampoco es que se hiciera una experiencia de piloto, sino que simplemente se están empezando las mediciones y viendo cómo es de factible esta Cercanías, que sigue sin fecha de inauguración. Sí, además muy curioso porque la subdelegación habla de que no hay fecha, pero va a ser inminente. Con lo cual no queda muy claro dónde está la fecha, ¿no? Evidentemente está todo nada más que para ponerlo en marcha. Me imagino que habrá que hacer unas cuestiones previas técnicas, se formarían ya todos los recursos humanos de Renfe en ese sentido, que tendrán que llegar los convoyes, que habrá que hacer, no sé si finalmente se firmó el convenio que estaba pendiente entre el Ministerio de Hacienda y Adif. Se supone que estamos en los últimos retoques. Hay que tener clara una cuestión también, hay que ser objetivo en ese sentido. Ha habido un cambio de gobierno entre medias, ¿no? En junio se produce un cambio de gobierno y prácticamente eso paraliza la administración central durante meses, ¿no? Hasta que llega un nuevo responsable, retoman el asunto, lo ponen en marcha. A lo mejor no se quieren tomar ese tipo de decisiones finales, firmar una serie de convenios entre ministerios. Todo eso retrasa, evidentemente. Lo que ocurre es que, claro, la vicepresidenta del Gobierno estuvo por aquí en julio, anunció que iba a ser inminente, casi para cuando arrancase el curso universitario en Rabanales, y ese es el problema de cuando se dan fechas gratuitamente, ¿no? Que ahora llega el curso, Rabanales, no está en cercanía y no sabemos realmente cuándo se va a poner en marcha. Bueno, pues hubo una prueba que fue positiva, o sea que lo que se ha hecho ha dado la razón a que le defienden este sistema de comunicación entre Alcolea y Villarrubia, pero por el momento solo son pruebas. Otro asunto que aparece en este caso en la portada del día es acerca del centro comercial que se ha anunciado para la carretera de Palma del Río. Titula: los vecinos piden que se paralice el centro comercial de la carretera de Palma. Bueno, dicen los vecinos, en este caso la Federación Alzara, también los comerciantes, que no hace falta este centro comercial y que va a desequilibrar aún más la relación que hay entre el comercio tradicional, la grande superficie y cómo se está intentando desplazar el consumo hacia la periferia. Bueno, cada cual tiene su opinión en este sentido, pero es cierto que esto no beneficia al comercio tradicional. A ver, evidentemente no, siempre esa es la pugna que hay cada vez que se plantea un proyecto de parque comercial o de gran superficie frente al pequeño y mediano comercio. La ley establece que hay unas compensaciones por parte de los promotores para los pequeños y medianos empresarios. A mí me llama mucho la atención de este asunto la postura del ayuntamiento y en concreto la postura del presidente de la Gerencia de Urbanismo. El señor Pedro García, durante buena parte del mandato, yo diría que la mitad o más de la mitad, ha estado oponiéndose de manera frontal a un proyecto de gran superficie en Rabanales, en Rabanales 21, haciendo declaraciones continuamente sobre que este tipo de proyectos es el final de las pymes, de los pequeños comerciantes, que hacen mucho daño.
Sin embargo, el otro día no tuvo reparo ninguno en aparecer precisamente y curiosamente, con un fondo de inversión belga, que es la empresa que está detrás de este proyecto, para anunciar un parque comercial que se cuidó muy mucho de minimizar su tamaño, de que es una mediana superficie, cuando es una gran superficie al pasar de 2.500 metros cuadrados. A partir de ahí, evidentemente, se genera el rechazo de los comerciantes, lógico. Me hubiese sorprendido mucho que los pequeños comerciantes hubiesen aplaudido la iniciativa, con lo cual yo entiendo que el ayuntamiento, que la alcaldesa, que el señor Pedro García tendrán que explicar muy bien y tendrán que hacer pedagogía del impacto de este parque comercial, que además, según dijo el señor García, viene ya con todas las licencias y todos los permisos resueltos, porque entendemos que se trata de una herencia de otro proyecto del que se habló hace ya algún tiempo, casi 15 años o más, a finales de 2009 o así, bueno, estaremos hablando de una década, en la misma ubicación, que se llamaba también Los Patios, y que al final no cuajó por efectos de la crisis, porque no terminaron de cuajar las grandes firmas que venían. No sé si es que de ese proyecto ha heredado todos esos permisos, con lo cual genera ciertas dudas. ¿Se ha adaptado a la Ley de Comercio Interior? ¿No se ha adaptado? Tenemos un informe de impacto en el pequeño comercio, unas medidas compensatorias, porque el señor García lo dio prácticamente como hecho, simplemente para tramitar la licencia de obra y a empezar a... Porque de esta familia de Mystic, creo que se llaman, ¿no? Sí. Mystic. No se conoce nada que explotan otros centros comerciales similares. Sí, ¿no? a España llegaron hace unos años, en 2016, empezaron comprando un centro comercial en Castellón, es una de sus facetas de negocio, están muy asentados en la zona del este de Europa, Rumanía, Bulgaria, y no deja de ser un fondo de inversión. Esos fondos de inversión que curiosamente al señor García, Izquierda Unida, le suena a diablo prácticamente, y sin embargo ahora vienen cogidos de la mano de ese fondo de inversión para presentar esta iniciativa. Yo cuando los comerciantes, y les doy la razón, rechazan este tipo de implementaciones o de implantaciones de centros comerciales, los comerciantes quieren en su legitimidad que los usuarios nos adaptemos a su sistema de venta en lugar de ir a la nueva. Habría que trabajar también un poco para que los comerciantes tradicionales se adapten al nuevo usuario, porque a lo mejor ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Todavía estamos viendo cómo hay pequeños comercios en los que no aceptan tarjetas de crédito, no abren por las tardes, no hay reparto domiciliario. A lo mejor si hubiese un tipo de colaboración entre ellos, el vecino prefiere comprar la tienda de abajo de su casa que irse a este tipo de sitios, pero es que a veces no se puede. Por supuesto. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que los hábitos familiares hoy en día y domésticos van por otro camino, ¿no? Los fines de semana, sobre todo, que es cuando puede haber más tiempo libre, cuando muchas familias pueden hacer la compra, no a diario, pues el tema de los horarios es algo que hay que revisar, porque precisamente los domingos está casi todo cerrado y a lo mejor es cuando más tranquilamente podría comprar una familia y más podría comprar, ¿no? Yo entiendo que un pequeño comercio no puede competir con una gran superficie en cuanto a tamaño, recursos financieros, recursos humanos, porque la mayoría de ellos son autónomos, pero creo que hay que reenfocar ese negocio a lo que tú decías, ¿no? Es que hay todavía comercios donde no se puede pagar con una tarjeta de crédito, con lo cual es que ante eso, evidentemente, el mundo va hoy por otro camino, ya podemos pagar con el móvil y sin embargo hay sitios donde te dicen que no aceptan la tarjeta de crédito. Creo que al pequeño comercio le queda mucho por hacer, mucho por hacer en ese sentido, que no justifica la llegada de una gran superficie, que yo creo que objetivamente hay que estudiar seriamente su impacto, hay que estudiarlo. Este proyecto parece que complementa la manzana donde está Leroy Merlin y McDonald's a través de dos pequeños edificios que sumarían 10.000 metros cuadrados y que bueno, sería ese formato de pequeñas y grandes tiendas, ¿no? Con lo cual crearía una manzana y un parque comercial que ya se proyectó en su momento. Pero es lo que tú dices, está la alternativa del comercio de cercanía, que es el que tiene que reinventarse, competir, ofrecer soluciones imaginativas. Sí. Yo cuando entro en un mercado de abastos normal, que pagas 10 y 12 veces dentro, en lugar de pagar una vez como se hace en una gran superficie, te planteas esa historia, ¿por qué no se adaptan ellos al uso del consumidor en lugar de querer obligar al consumidor que se adapte a su hábito? Porque es que ha cambiado y cuando le das la opción es mucho más rápido, es mucho más fácil comprar en una gran superficie, aunque te cueste un poco porque no sé, simpatizas y empatizas con el tradicional. Pero es que no se puede, no siempre se puede. Además, fíjate que podemos hacer esto por escala. El pequeño comercio se queja de la gran superficie, pero es que ya la gran superficie de lo que se queja es de Amazon.
sí, que es el gran sistema de venta, el gran sistema de comercio, que es el que daña, digamos, a esa gran superficie a la que tú tienes que seguir desplazándote. Sin embargo, a Amazon no tienes que desplazarte, sino que vienen a tu casa. Un poco las coordenadas en las que nos estamos moviendo. Sí, cada cual. Yo este fin de semana he estado en una tienda de deporte y ve el daño que ha hecho, por ejemplo, Decathlon, las tiendas de deportes que ven los barrios. Bueno, habrá que adaptarse. Yo entiendo que es que no puedes competir contra Decathlon, es imposible competir con Decathlon por variedad, por precios, por atención, por rapidez. Bueno, pues habrá que adaptar a lo que el cliente quiere, no intentar convencer al cliente que simplemente por un tema emocional vaya a comprar a tu tienda. Me parece que estamos jugando con ese juego y ese lo hace muy mal parado el comerciante. Yo pongo siempre un ejemplo en el tema de la frutería. O sea, yo nunca he visto más frutería en mi vida de las que veo ahora. Sí. Un poco como cuando en la crisis abrían muchísimos bares, que supongo que sería por otras razones, para desayunar, ¿no? Pero ahora yo veo muchísimas fruterías. Esas fruterías siguen resistiendo y tenemos grandes nombres en la cabeza de grandes supermercados con frutería sin embargo resisten, compiten. ¿Por qué? Puede que estemos hablando de la calidad del producto, puede que estemos hablando de esa cercanía, de poder, no sé, puede haber argumentos sobre la mesa que permitan que esas fruterías no hayan cerrado, como puede haber cerrado la tienda de deportes, ¿no?, frente a grandes mastodontes como Decathlon, que tú opinas. No sé, es bastante complicado, es verdad, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por esa competitividad. Y sobre todo no cuidar el corazoncito, que a veces te sientes mal cuando vas a comprar porque te apelan a eso, tus sentimientos, es decir, es que tienes que ayudar. Mira, sí, yo quiero ayudar, pero que también ellos se hagan un poco ayudar. Y me pueden ayudar a mí también en mi organización de vida. Vamos terminando, más cosas. Dice el diario Córdoba que Córdoba abre año judicial con la demanda de 3 nuevos juzgados. Denuncia, por cierto, un sindicato que la Ciudad de Justicia está infrautilizada, que no se está aprovechando en todas sus posibilidades. En principio, la apertura de juzgados es una historia recurrente. Piden 2 juzgados de instrucción, uno de lo social, creo. O sea, de primera instancia y uno de lo social. Bueno, con eso no se solucionaría el problema de plantilla, que sigue siendo grande en Córdoba, pero es verdad que parece, no sé si es porque se reduce la carga de trabajo, pero se va apaciguando un poco esta presión que había hace unos años. Sí, es decir, es que la Ciudad de la Justicia es muy grande, ¿no? Sí. No sé si ha entrado, pero da la sensación de que sea un centro comercial por dentro, más que una sede judicial. Bueno, ahora mismo vive en una situación óptima frente a otras capitales. Yo incidiría más el problema de la justicia ahora mismo en la provincia de Córdoba, en los municipios. Los municipios, sí. Hay situaciones muy dantescas que de hecho ya se han reproducido hasta en algunos casos donde por falta de medios, por falta de personal, se han ido dilatando hasta derivar en una sentencia no condenatorias por esa dilación en el proceso. Y estamos hablando de casos como el juzgado de Posada, como el juzgado de Peñarroya, creo que en Montoro también hay problemas, en Lucena, que están todavía en ese debate de dónde va a ser la ciudad de la justicia, es decir, pero sobre todo y más sangrante, Posadas, Peñarroya, Aguilar, ¿no? Yo creo que ahí es donde está, digamos, ahora el verdadero problema, porque afortunadamente tenemos una ciudad de justicia en muy buenas condiciones, quizás por dentro un poco desajustados los espacios. Es verdad que faltan todavía instancias judiciales, algunos juzgados concretos, refuerzo personal, todo eso evidentemente está ahí, ¿no? Pero evidentemente también hay que reconocer que hemos pasado a un plano distinto, ¿no? Un plano en el que la situación ahora mismo es bastante halagüeña y lo que hay que pedir es que se siga invirtiendo en agilizar los procedimientos, que es lo que al final... Hemos tardado mucho, pero al final... Mucho, pero hay ciudades como Sevilla que siguen, por ejemplo, demandando una ciudad de la justicia en una dispersión horrible de sedes judiciales, y en ese caso tenemos que mirar y sentirnos... No sentirnos unos privilegiados porque es el derecho que le corresponde y la situación que le corresponde a Córdoba, pero bueno, saber medir también nuestras peticiones en ese sentido. Vamos a terminar hablando de educación. Dice el diario El Día, más de 75.000 alumnos se incorporan hoy a los ciclos superiores de educación, se completa prácticamente con eso la incorporación al curso. Y el diario ABC, en este sentido, habla de los niños con disfunciones... Atenciones especiales, efectivamente, que no se solucionan. Tenemos el referente del chico de la Carlota, sí, el del Instituto Nelson Mandela, creo que se llama, ¿no? Colegio... Sí, Carlos III a Nelson Mandela. Nelson Mandela, que sigue sin resolverse y que al final no sé si acabarán escolarizándolo o no donde la madre quería. Bueno, ese ha sido un poco el punto de partida del reportaje que publicamos en ABC, ¿no? A raíz del caso de Cristian, el niño de la Carlota... Es un autista, ¿verdad? Que tiene problemas de autismo y que, bueno, se le obligó a un traslado y la familia se opone. De momento la Junta ha abierto un protocolo de absentismo escolar porque los padres han dicho que no va a ir al colegio que han comentado.
y nos ha dado pie a reflexionar un poco sobre la situación que viven muchas familias en Córdoba, de niños con necesidades especiales, y qué es lo que ofrece la red pública o red pública concertada. Y nos hemos encontrado con que hay muchas lagunas, hay muchos problemas y hay mucha falta de recursos, y esto es un proceso que cada vez es mayor, ¿no? Hace 15 o 20 años pues no había tantos niños con estas patologías y con estos problemas, que necesitan evidentemente una atención muy específica. En algunos centros hay un aula donde niños con diversas patologías son atendidos, en otras ni eso, tienen que convivir en una misma aula pues con niños que no tienen esas disfunciones. Es decir, el problema que se genera necesita una atención y una respuesta, yo creo, mucho mayor, ¿no? Porque evidentemente así nos lo dicen los números, ¿no? Y la situación pues deja bastante que desear en algunos casos, y sobre todo en algunas patologías que ya son cada vez más amplia. Sobre todo más personalizado, quizás, la sensación como que que se deshumaniza. Claro, es que tienes un colegio, tienes un aula, en un aula puede haber niños que tengan problemas de autismo, problemas de hiperactividad, sean sordos, no sé, muchas patologías. Dentro del autismo además hay una gama de variedades, digámoslo así, o de la patología del autismo, que es muy amplia. Y puede que solamente haya una persona encargada de ese aula que tenga que atender esas diversas patologías. Hombre, yo creo que deberíamos hacer una reflexión en ese sentido, para apostar más por recursos de esas características. Bueno, no parece los periódicos, el Córdoba perdió en Málaga, como se preveía lamentablemente, perdió 3-0, creo que fue, ¿verdad? Sí. 3-0 fue el sábado, ocupamos la plaza penúltima en la clasificación. Bueno, empezamos mal la temporada y a ver si da tiempo a remontar. Muy mal, no sé. Yo personalmente soy un poco pesimista con la situación del equipo, ¿no? Que no se sigue dando en la tecla, justo lo contrario que el año pasado. No se da en la tecla con el equipo, hay muchos problemas defensivos, no hay una estabilidad en el once inicial, tampoco hay una estabilidad en el ámbito institucional, en el vestuario, y evidentemente empezar en esta posición pues siempre es una rémora. Sí. Es una rémora porque si se prolonga este estado de pérdida, de no ganar, de no marcar, pues se llega prácticamente a la Navidad ya en una situación que cuesta mucho corregir. Ya sabemos lo que pasó el año pasado. Y aparte hemos quemado varios cartuchos este año ya a esta altura. Hemos quemado el cartucho revulsivo, que era Sandoval, que era nuestro revulsivo, y hemos quemado el cartucho además del refuerzo de invierno, porque difícilmente se puede haber dinero para fichar en invierno. Sí, el Córdoba tiene un serio problema en estos momentos que se llama límite salarial. Sí. Y ese es el que condiciona la organización del equipo, de los fichajes que ha habido. Y los que va a haber. De los que va a haber, que probablemente no tengamos opciones. Claro. Y luego queda pendiente un poco todavía la compraventa, que es un tema que aparecerá y desaparecerá, porque bueno, hemos visto con auténticos problemas al actual dueño para hacer frente al plazo que le correspondía este verano de compraventa al anterior propietario. Y con macutazo en la calle continuamente de que se va a vender, de que ha venido alguien a ofrecer dinero, que es un catarí. Luis Figo también se habló de que venía a soltar dinero. Bueno, en su día se habló de que Jesús León venía precisamente con Figo, creo recordar, ¿no? Es decir, es posible que el Córdoba pueda estar en venta, ¿no? Y que si llega un comprador, pues bueno, sea hasta una buena solución para no solo Carlos González, que cobraría la parte que le adeudan, sino para el actual presidente, no sé. Es decir, hay una gran inestabilidad ahora mismo en torno al Córdoba, lo cual es tristísimo, pero es la realidad, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Y si no se endereza lo deportivo, probablemente lo institucional le cueste todavía más estabilizarse. Y hablaremos de Oliver todavía, ¿eh? Nos queda cosas. Sí, por supuesto, esa es otra puerta que no se ha cerrado. Oliver está mal enterrado, como diría un castizo. Va a volver más parecido. Oliver siempre está ahí en el mundo del fútbol. Bueno, pues hablaremos de eso también durante esta temporada, seguro. Aquí lo dejamos. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo con la programación habitual y mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.